Bueno, vamos a sentarnos aquí en esta mesita. A Julia es posible que la reconozcáis. Hola. De la última charla de la mañana, pero puede ser que haya gente que no haya asistido a esa charla. ¿Te presentas muy brevemente? ¿Nos cuentas el contexto de tus grandes viajes? Vale, pues buenas tardes, yo soy Julia y he hecho 4 grandes viajes. Estuve recorriendo Latinoamérica durante 13 meses, de Buenos Aires a Los Ángeles. Aquel viaje lo hice en autostop. Luego también recorrí las pequeñas Antillas y la costa oeste de los Estados Unidos durante aquellos 5 meses, no sé si entra en gran viaje o vacaciones muy largas. Y luego durante 9 meses estuve recorriendo el sudeste asiático, aquí hay una mezcla de autostop y transporte público, mayoritariamente transporte público. Y el último es el del que he hablado esta mañana, que hice de Madrid a Mongolia en una moto de 125. Ah, no, y he hecho otro. Sí, es que en marzo volví de dar la vuelta al mundo con mis hijas. ¿De verdad? Se me había olvidado. Es que no has parado, ¿eh? Ya te digo. Este otro mucho más cómodo, Mucho. en un barco casi, no sé si decir de lujo. Sí, en un barco de lujo. Todo casualidades de la vida, tampoco... Pero bueno, ese fue un viaje más corto, es verdad, ese ha sido el más corto de todos y bueno, bastante diferente a todos los anteriores. Patricia, ¿qué nos cuentas tú? Pues yo he hecho un total de 3 viajes largos. Mi primer viaje largo fueron 4 meses a la India y Nepal, de mochilera. El segundo me fui 7 meses a viajar por Sudamérica. Y el viaje más largo que he hecho yo ha sido el de un año entero en familia, junto con mi marido y con nuestros 2 hijos, que estuvimos un año entero viajando por el sudeste asiático y Australia. Bueno, 3 o varios grandes viajes en diferentes momentos vitales. Seguro que los habéis vivido de manera diferente. ¿Qué recordáis del primero, ¿no? Porque ese es yo creo, la piedra de toque, al menos lo fue en mi caso, que he hecho 2, y el primero fue un bofetón tremendo la vuelta. Ya decir que no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión, pero ¿cómo fue vuestro regreso? La vuelta, la verdad, yo siempre digo que fue una hostia con la mano abierta, del primer viaje sobre todo, y eso que fueron 4 meses. Llegué aquí y a los 3 meses de estar aquí estaba tan inadaptada que ya me compré el billete de avión para mi segundo viaje largo. O sea, imaginaros cómo fue la vuelta. Y la vuelta de este tercer viaje, que ha sido este más largo que hemos hecho en familia, pues también ha sido dura, pero dura para los adultos, porque en este caso hemos sido 4. Los niños a la vuelta se han adaptado súper bien, pero es verdad que nosotros, pues, a volver se aprende, pero aún así es duro porque no hemos decidido volver porque nos hayamos cansado de viajar, sino que hemos tenido que volver pues, para volver a trabajar, para volver a generar ingresos, para poder salir de viaje de nuevo. ¿Y ese bofetón con la mano abierta, en qué se concreta? ¿Por qué fue duro? ¿Qué fue duro del regreso? El haber vivido tantas experiencias concentradas en tan poco tiempo, el ver que aquí todo seguía igual, para mí fue como un... Me costó mucho adaptarme, adaptarme otra vez a la vida de aquí. ¿Y tú, Julia, qué nos cuentas? En los diferentes viajes has vivido Pues diferentes mira, experiencias. Es que la gente siempre dice que lo más difícil de un gran viaje es como ese primer paso, ¿no? El irse. Y yo siempre pienso, madre mía, eso te lo piensas hasta que vuelves, ¿sabes? O sea, la vuelta es un punto y aparte. Para mí, efectivamente, la primera vuelta del primer gran viaje pues fue con mucha diferencia la más dura, ¿no? Luego a volver se aprende y vas aprendiendo y yo creo que para mí una de las grandes diferencias entre aquella primera vuelta y las que he tenido después ha sido el tener proyectos en la vuelta. Es decir, yo no volvía porque había que volver y no... La primera sí, la primera volví y de repente me di cuenta de que es que hacía yo aquí, porque había vuelto. O sea, yo quería volver al principio, pero luego dije, ¿pero por qué estoy aquí? Luego me he ido preparando y sabía que, porque hay muchas cosas que cuando estás en movimiento y estás viajando no las puedes hacer. Y necesitas cierta estabilidad y cierto parón, ¿no? Cierto sedentarismo para ciertas cosas. Entonces yo siempre decía, bueno, pues cuando vuelva ahora esta vez voy a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces el tener esas ideas a mí me ayudó mucho. El saber por qué volvía y qué iba a hacer con el tiempo. Porque con lo que tú decías... yo también me sentí como muy fuera de lugar, muy inadaptada, ¿no? Era como que a mí me habían pasado 50.000 millones de cosas y a la gente a mi alrededor no le había pasado nada y era como, o sea,
me sentía en otra sintonía y en otra vuelta totalmente diferente. Y además eso es más duro cuando esa gente es la gente a la que quieres. Esos son tu familia, tus amigos, y te das cuenta que de repente no encajas con ellos y es como, Dios, qué triste, ¿no? Y yo me recuerdo, bueno, la primera vez que volví llorando por la ventana ahí un día en Madrid lloviendo, ¿qué hago aquí? Es duro. ¿Lo habíais pensado antes de iros? O sea, ya era en aquel primer viaje, ¿era una cosa que os preocupara? ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo va a ser el regreso? En el primer viaje no lo pensé y me llegó de sopetón la vuelta. En el segundo sí que ya fue distinto y en este tercero sí que ya decíamos, bueno, pues ya a la vuelta haremos esto, haremos lo otro. Y es muy importante lo que decías tú, ¿no? De tener proyectos a la vuelta, ilusión y pensar ya en siguientes viajes porque todo eso te da oxígeno para volver. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, tener proyectos, vosotros habéis enfocado un poco vuestra vida al mundo del viaje, pero hay mucha gente que tal vez no quiera volver al mundo del viaje. Ojo, que yo con proyecto puedes venir a aprender a coser crochet, ¿sabes? Que no tiene que ser un proyecto de que voy a sacar una serie, voy a publicar un libro, voy a hacer... No, un proyecto es eso, voy a aprender a hacer esto, o voy a subir la montaña de detrás de mi pueblo, o cualquier tipo de proyecto. O me voy a vivir al pueblo. Claro, cualquier tipo de proyecto que te haga feliz, que nunca tiene por qué ser relacionado con viajes, que si es relacionado con viajes está estupendo, pero que si no lo es, está igual de estupendo. Es que puede ser aprender a pintar con acuarelas, que da igual. Un proyecto que te haga feliz y que te llene. Yo no sé si estáis de acuerdo que el viaje genera mucho autoconocimiento, empoderamiento, te da mucha confianza, ¿no? Que cosas que al principio te asustan, como es el cambio, en el viaje te das cuenta de que no es algo negativo, sino que puede ser algo muy positivo. Y al regreso te enfrentas con más herramientas a esa nueva realidad, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba 10 años en un trabajo que no me hacía feliz y no había tenido la valentía de tomar el paso de irme. En cambio, a mí el viaje me abrió los ojos, allí tuve muchísimo tiempo para pensar en eso y a la vuelta yo dejé mi trabajo, tenía un trabajo fijo, estable, de hacía más de 10 años y me he reinventado profesionalmente. ¿Tú crees que ahora estás mejor que como estabas antes de irte a nivel laboral, por ejemplo, que es otra cosa que preocupa mucho? Infinitamente mejor. Ya, sí. ¿Y tú, Julia? Bueno, es que yo al final del viaje he hecho un poco el trabajo, ¿no? Entonces, a mí es el propio viaje el que me ha dado las herramientas luego laboralmente. Yo ya terminé la carrera de Historia, tampoco iba, en plena crisis. Entonces, ha sido el viaje el que luego me abrió los ojos y cuando yo me di cuenta de que es que el mundo era mío, entonces me abrió las puertas del trabajo. ¿Qué cosas os han funcionado? Decíais que la vuelta fue complicada. Hablabas, Julia, de tener proyectos. ¿Qué otras cosas os han funcionado para sentiros mejor cuando volvéis de un viaje largo? A mí me ha funcionado mucho el tener la ilusión de volver a hacer otro viaje largo. Anda. Estaba pensando, joder, solamente la idea de volver a irme. Claro, volvíamos después de estar un año viajando en familia. Yo me acuerdo que estábamos en el avión y llama a mi marido y me dijo, te prometo que este no va a ser el viaje más largo de nuestra vida. Y yo me aferré a esa idea y a mí esto fue lo que me ayudó. Idear y pensar cuál iba a ser el siguiente. El llegar y empezar a pensar, el siguiente va a ser y empezar a planearlo. O sea, el proyecto está muy bien, pero la idea de volver a irte está mejor. Sí, claro. Yo no sé si os ha pasado, supongo que sí, ¿no? Que tu mirada también cambia, ¿no? De repente vuelves a una realidad que en cierta manera no es la tuya, pero la empiezas a ver desde fuera y también la disfrutas. A mí, por ejemplo, yo volví a ser turista en Madrid y a disfrutar descubriendo restaurantes, descubriendo barrios que no había visitado. O sea, ese interés que había manifestado durante el viaje lo apliqué a mi día a día en mi ciudad. ¿Pero y me hizo una persona más curiosa. Eso, Pablo? Porque eso tiene un límite de tiempo. Eso es verdad. Luego ya empiezas a desinflarte, ¿sabes? Sí. Porque a mí eso también me pasó, pero luego ya empiezas así y ya es cuando dices, he tocado fondo, vámonos. Pero bueno, como herramienta de inspiración en clave positiva. Sí, que aquí parece que no se salga del hoyo, pero... No, sí, vuelves a comprarte un billete de avión y te vas. Terminar de aprender crochet y puerta. En tu caso, el último viaje que comentabas con Jaume, lo habéis hecho con vuestras dos hijas. Lo has mencionado al principio, para ellas me parece que fue muy fácil adaptarse. Sí.
¿Qué le dirías a padres y madres que dicen es que no podemos viajar con nuestros hijos, o hay el regreso, hay... ¿Cómo se gestiona un poco el viajar con hijos y el regreso? A nosotros era algo que nos preocupaba, el volver, cómo iban a volver los niños a la vida anterior. Y tenemos que decir que el pequeño era muy pequeño, cuando volvió tenía 2 años y medio, entonces no hubo ningún shock, él estaba feliz con nosotros de viaje y con nosotros en casa. Y el mayor volvió con 6 años y medio, se reincorporó al colegio, sus amigos de siempre seguían siendo sus mejores amigos, incluso se motivó más por ir al colegio porque le había echado de menos, cosa que dijimos, wow, y incluso se reenamoró de nuestra casa. Yo recuerdo cuando llegamos a nuestra casa después de 1 año, subió las escaleras corriendo y bajó gritando, ¡tenemos bañera! Y le decía a su hermano, ¡Algué, tenemos bañera! Y durante varias semanas no nos podíamos sacar de casa porque se reenamoraron de su casa. Y ellos estaban bien de viaje y estaban bien en casa. Es que es verdad, es muy fuerte, ¿eh? A ellos les da igual, es que a las mías les pasó lo mismo, volvimos de dar la vuelta al mundo y ellas estaban como, nada, contentísimas de volver al pueblo, de reencontrarse con sus juguetes, que entonces no querían salir de casa porque se habían reencontrado con un montón de juguetes de golpe, con todo, o sea, es increíble, ellos al final, pues bueno, y pasa con todo, ¿no? Con la comida, no sé qué, que ya es otro tema, pero que se adaptan y al volver se adaptan igual que se adaptan a todo. Los niños necesitan tener padres que estén equilibrados emocionalmente. Y si tú estás bien de viaje, los niños estarán bien de viaje contigo y a la vuelta seguirán estando bien porque están contigo. ¿Y qué me decís de, ya para en vuestras carnes, digamos, de adultos, el tema social, ¿no? El volver a esos amigos que te has dado cuenta o que los ves de otra... Bueno, al menos estoy hablando desde mi manera personal, de que los ves desde otro punto de vista, como que ya no compartes... O sea, el tema social... cuesta, a mí me costó. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia de reenganche con la familia, con los amigos, con el entorno a nivel personal? Al principio fue un poco estresante porque todo el mundo quiere verte, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo quiere que le cuentes cosas y tú no puedes estar por tantas personas porque es que al final te acabas agobiando. Pero bueno, al poco de volver nos encerraron por la pandemia. Así que ya las relaciones sociales ahí se quedaron. Los niños estuvieron en casa, ya tenían ganas de estar en casa, pues estuvieron súper a gusto y entonces ahí fue como todo un poco raro. A ver, esto, o sea, para mí fue de hecho una de las cosas más difíciles, porque yo de verdad que es que notaba que estaba como, en otra sintonía, ni mejor ni peor, ¿no? Pero yo estaba en otra totalmente, ellos estaban en otra distinta y a mí me dolía porque es que eran las personas que quería y yo me daba cuenta que es que ya no tenía nada en común con ellas. Y para mí lo que me ayudó fue que me di cuenta de que, pues, que los amigos se pueden hacer nuevos, a la familia te ha tocado y la tienes que querer, ¿te encajes con ella o no? ¿O no? Bueno, yo en mi caso sí. Vamos, pero es que, que sigues queriendo a tus amigos porque los quieres, por todo lo que has vivido con ellos, pero es que se puede conocer gente nueva que viva cosas más parecidas a las tuyas, que no tienen que ser necesariamente de los viajes, pero que tenga una perspectiva vital como más libre, más abierta y más, más en sintonía conmigo. Y nosotros ha sido lo que hemos hecho, hemos conocido mucha gente nueva, yo porque mi primer viaje fue hace ya 10 años, pues desde entonces he conocido a mucha gente y he hecho muchos nuevos amigos y he seguido creciendo y a mi alrededor, mi entorno social, pues lo he ido variando. A mí cada vez me siento más a gusto con gente como vosotras, pues que al final tenemos un gran viaje, te moldea un poquito la manera en que pienses, en que afrontas el día a día y demás. Más allá de los viajes, ¿verdad? Sí. Es un poco la mentalidad que vas adaptando en tu vida y y hay gente con la que encuentras. Y en la vida todos son etapas también y siempre hay personas que te acompañan en ciertas etapas de tu vida y hay etapas en las que no y está bien y no pasa nada y es natural. Eso, aprender un poco a desprenderse también. Sí, a recibir gente nueva, a soltar gente que ya no te acompaña porque ya no compartes los mismos valores y eso está muy bien también. No pasa nada. Bueno, para cerrar esta breve mesa redonda sobre el regreso, que igual está así un poco en un tono agridulce, ¿qué consejo? Estamos muy felices, ¿eh? Yo sí, ahora sí. Eso iba a decir, muchas veces. ¿Qué reflexión, qué consejo podemos dar o podéis ofrecer a aquellas personas que vean el regreso como algo a temer? Que, hay mucha gente, ¿no?, que te dice que, claro, luego por no volver, yo ya no me voy. No puedes hacer eso. Tú, claro, sí, hay muchísima gente que vuelve y se adapta a su entorno y vuelve a su trabajo. Eso es verdad. O sea, no todos tenemos que reinventarnos profesionalmente, cambiar de vida, vivir viajando, no hace falta. Entonces es como, cada uno vivirá su proceso, pero que
la vuelta, no nos dé miedo para arrancar un viaje. Al contrario, arráncalo y luego a la vuelta te ocupas de la vuelta. Eso. Pero cuando vuelvas, claro. Y que se supera, que al final es que, y de hecho compensa tanto lo que has vivido, que aunque al principio sea duro volver, pues que compensa y se supera. Esto es como una ruptura con tu vida anterior y como si rompes con el novio, pues luego pues sigues con tu vida. Pues igual. Que se supera. Sí. Bueno, ahí os hemos dejado las redes sociales de Julia y Patricia por si queréis seguirlas en sus próximas aventuras, que ya habéis visto que un viaje se cura con otro y que vienen de Tal cual, verdad. ¿ves? Como las rupturas. Y nada, muchísimas gracias por haber participado por partida doble. Tú también. Gracias, Patricia.